Desde el accidente que dejó a su hijo sin movimiento, llenó la casa de cámaras, muros y silencio, tratando de proteger lo poco que le quedaba. La nueva empleada llegó sin llamar la atención, pero con pequeños gestos que comenzaron a devolverle color a la vida del niño. Lo que él no sabía era que ella cargaba una promesa hecha en el hospital, en la noche más difícil de su vida. Antes de empezar esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar un me gusta en el vídeo, que es algo muy importante para nosotros, y digan desde qué ciudad nos están viendo esta historia. La lluvia golpeaba contra los grandes ventanales de la casa en La Moraleja, en Madrid, creando un eco que se esparcía por los pasillos vacíos. Antonio Méndez ajustó una vez más el volumen del monitor de seguridad, observando las imágenes que parpadeaban en secuencia en la pantalla frente a él. Cocina, sala de estar, pasillo principal, habitación de Gabriel. Siempre la habitación de Gabriel, al final, era donde sus ojos se demoraban más tiempo, donde el corazón se le encogía con más fuerza. El niño estaba allí, como siempre, sentado en la silla de ruedas frente a la ventana, mirando el jardín que su madre había plantado con tanto cariño 3 años antes. 3 años. Parecía una eternidad, y al mismo tiempo parecía ayer. Luisa estaba allí, de rodillas en la tierra, explicándole a Gabriel, entonces con 9 años, cómo cada flor tenía su tiempo para florecer, cómo cada planta necesitaba cuidados diferentes. El niño corría por el césped, cuestionándolo todo, sonriendo con esa espontaneidad que solo los niños poseen. Ahora Gabriel tenía 12 años y ya no corría, ya no cuestionaba. La sonrisa se había transformado en un silencio profundo que crecía cada día, envolviéndolo como una cúpula invisible. Antonio suspiró y se pasó la mano por el cabello canoso. A los 42 años se sentía como si hubiera vivido varias vidas diferentes. La primera, feliz y completa, junto a Luisa. La segunda, devastadora, en los meses que siguieron al accidente. Y ahora esta tercera vida, hecha de vigilancia constante, desconfianza y un miedo que no conseguía nombrar, pero que crecía dentro de él como una mala hierba. Sonó el timbre. Antonio miró el reloj en la pared de la sala de monitorización que había montado en el despacho. 3 de la tarde, puntualmente. La nueva empleada, la quinta en 2 años. Las otras se habían ido por motivos diversos. Una por no poder lidiar con el silencio de Gabriel. Otra porque Antonio descubrió que revolvía sus pertenencias personales. La tercera porque simplemente desapareció de un día para otro, llevándose algunos objetos de valor. La cuarta, doña Carmen, había durado casi 6 meses, pero acabó cansándose de la constante sensación de estar siendo vigilada, porque lo estaba. Todos lo estaban. Antonio bajó las escaleras de mármol, sus pasos resonando por la inmensa casa. La mansión en La Moraleja había sido el sueño de Luisa. Ella siempre decía que quería un lugar donde Gabriel pudiera crecer rodeado de verde, lejos del ajetreo del centro de Madrid. Un lugar donde pudieran ser una familia de verdad. Cruel ironía del destino. Ahora la casa era un palacio vacío, lleno de cámaras y alarmas, donde 2 personas vivían como extraños bajo el mismo techo. Abrió la pesada puerta de madera maciza y se encontró con una mujer de aproximadamente 35 años, de estatura mediana, cabello castaño recogido en un moño sencillo y ojos oscuros que transmitían serenidad. Llevaba ropa discreta, una blusa blanca y una falda azul marino, y cargaba una pequeña maleta de viaje y un bolso de cuero marrón ya desgastado por el tiempo. «Señor Antonio Méndez», su voz era suave, pero firme. «Soy Elena Santos. He venido para la entrevista de trabajo». «Entre», dijo él secamente, dando un paso a un lado. Elena entró y miró a su alrededor discretamente. Lo primero que notó fueron las cámaras, pequeñas pero visibles, estratégicamente, posicionadas en las esquinas del vestíbulo. Lo segundo fue el silencio. No era solo la ausencia de sonido, era algo más denso, como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración. «Venga conmigo», dijo Antonio, conduciéndola hasta la sala de estar.
Era un ambiente elegante, con muebles de cuero italiano y una chimenea de piedra que hacía mucho que no se encendía. En las paredes, unas pocas fotografías de la familia en tiempos más felices. Elena notó cómo Antonio evitaba mirarlas directamente. «Siéntese», le indicó un sillón frente al sofá donde él se acomodó. Elena obedeció, manteniendo la postura erguida, las manos cruzadas sobre el regazo. La agencia ya debe de haberle explicado sobre el trabajo, cuidados generales de la casa, algunas comidas y... dudó por un momento. Asistencia eventual a mi hijo Gabriel. Sí, señor. Soy consciente de que el joven Gabriel tiene necesidades especiales, dijo Elena con naturalidad. Tengo experiencia con niños y adolescentes en situaciones similares. Antonio la estudió con atención. Había algo en ella que le incomodaba, pero no conseguía identificar qué era. Quizás fuera precisamente la calma que demostraba, o la forma en que hablaba de Gabriel, sin ese tono de pena que tanto detestaba, oír de otras personas. O quizás fuera el hecho de que no parecía intimidada por la grandiosidad de la casa o por su propia actitud defensiva. «Quiero dejar algunas cosas claras desde el principio», dijo él, levantándose y caminando hacia la ventana. «Esta casa tiene reglas. No tocamos las pertenencias personales de los demás, no hacemos preguntas sobre nuestra vida privada y respetamos el espacio de cada uno. Gabriel es un niño. Delicado. Ha pasado por mucho en los últimos años y no reacciona bien a los cambios bruscos». «Entiendo perfectamente, señor», respondió Elena. «¿Puedo preguntar sobre su rutina?» Antonio se volvió hacia ella, sorprendido por la pregunta. «¿Rutina?» «Sí. Horarios de comidas, actividades que le gusta hacer, si tiene algún hobby específico, cómo prefiere que se dirijan a él. Esas cosas ayudan a establecer un ambiente más armónico». Por un momento, Antonio se quedó en silencio. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había preguntado por los gustos de Gabriel? ¿Sobre lo que le hacía sentirse bien? Él mismo no sabía responder. En los últimos meses, la rutina del niño se había resumido en fisioterapia por la mañana, clases particulares por la tarde con el profesor Rodrigo y largas horas frente a la ventana siempre en silencio. A él le gusta estar en su habitación, mirando por la ventana. El profesor Rodrigo viene 3 veces por semana para las clases. La fisioterapeuta, la doctora Marina, viene por la mañana, los lunes, miércoles y viernes. A veces dibuja, pero no mucho. Come poco, duerme mal. Las palabras salieron de forma mecánica, como si estuviera leyendo una lista médica. Elena asintió, absorbiendo cada información. ¿Y usted? ¿Trabaja fuera? Trabajo desde casa. Tengo una empresa de consultoría tecnológica. Estoy en el despacho de la planta de arriba la mayor parte del tiempo. No mencionó que el despacho estaba equipado con monitores que cubrían casi toda la casa, ni que pasaba la mayor parte del día observando las pantallas en lugar de trabajando. ¿Puedo conocer a Gabriel? La pregunta tomó a Antonio desprevenido. ¿Ahora? Si es conveniente. Creo que es importante que nos presentemos adecuadamente desde el principio. Antonio dudó. Generalmente, prefería que Gabriel conociera a los empleados gradualmente, sin presión. Pero había algo en la forma tranquila en que Elena había hecho la petición que le hizo reconsiderar. Está bien, pero no fuerce nada. Si no quiere hablar, no insista. Subieron juntos la escalera curva de mármol que llevaba al segundo piso. Los pasos de Elena eran silenciosos, casi imperceptibles sobre el suelo. Antonio abrió la puerta de la habitación de Gabriel, despacio, como siempre hacía. «Gabriel, hay alguien aquí que quisiera conocerte», dijo suavemente. El niño giró la silla de ruedas lentamente. Tenía el cabello castaño de Luisa y los ojos oscuros del padre, pero en ellos había una profundidad de tristeza que no debería existir en un niño de 12 años. Llevaba una camiseta azul claro y bermudas vaqueras, y sus pies descalzos se balanceaban ligeramente, un movimiento involuntario que siempre indicaba nerviosismo. Elena dio un paso dentro de la habitación, pero mantuvo una distancia respetuosa. «Hola, Gabriel. Mi nombre es Elena.
He venido a hablar con tu padre sobre ayudar con algunos cuidados de la casa. Gabriel la observó en silencio por unos segundos. Elena no forzó una sonrisa exagerada, ni habló con ese tono infantilizado que muchos adultos usaban con él. Simplemente lo saludó como saludaría a cualquier persona. ¿Puedo preguntar qué estás observando ahí fuera? Se acercó un poco más a la ventana, siguiendo la mirada del niño. Gabriel señaló un árbol en el jardín. Era un moral que Luisa había plantado y que ahora estaba cargado de frutos. Las moras están maduras, murmuró tan bajo que Antonio tuvo que concentrarse para oír. Hacía semanas que no oía la voz de su hijo. «Es verdad», dijo Elena, observando el árbol. «Debe de ser la época perfecta para hacer una mermelada deliciosa. ¿Has probado alguna vez la mermelada de moras?» Gabriel negó con la cabeza. «Yo sé hacerla. Si tu padre lo permite, puedo preparar una para que la pruebes». Por primera vez en meses, algo parecido al interés brilló en los ojos de Gabriel. Miró a su padre, como si pidiera permiso para sentir curiosidad de nuevo. «Veremos», dijo Antonio, intentando mantener el tono neutro, pero sintiendo algo extraño moverse en su pecho. ¿Cuándo fue la última vez que Gabriel había mostrado interés por algo? Elena hizo un gesto respetuoso a Gabriel. «Ha sido un placer conocerte, Gabriel. Espero que podamos ser amigos». Salieron de la habitación y bajaron de nuevo a la sala. Antonio se sentía inquieto. Había algo diferente en esa mujer, algo que no podía descifrar. No había intentado forzar intimidad con Gabriel, no había hecho comentarios sobre su silla de ruedas, no había hablado con pena ni exagerado en la simpatía. Había sido simplemente natural. «¿Cuándo puedo empezar?», preguntó Elena, volviendo a sentarse en el sillón. «¿Tiene referencias?» «Sí, señor. Están todas en la carpeta que la agencia debe de haberle enviado. Trabajé 2 años con la familia Olivares en el barrio de Salamanca, cuidando de doña Concepción, que tenía Alzheimer. Antes de eso, pasé 3 años con la familia Barbosa en Chamberí, ayudando con el cuidado de los hijos gemelos que nacieron prematuros. Y antes de eso, hizo una breve pausa. Trabajé como auxiliar de enfermería en el Hospital San Lucas. «Hospital San Lucas», repitió Antonio. El nombre le sonaba familiar, pero no consiguió identificar de dónde. «Sí, fue donde aprendí mucho sobre la paciencia y sobre la importancia de respetar el tiempo de cada persona para curarse, sea de la forma que sea». Había algo en la forma en que dijo esas palabras que hizo que Antonio se sintiera incómodo. No una incomodidad negativa, sino como si estuviera hablando directamente a una herida que él llevaba años cargando y que fingía que no existía. «El salario es el que se acordó con la agencia. Tendría libre los domingos y una habitación aquí en la planta baja, en la parte trasera de la casa. Las comidas se proporcionan. Espero puntualidad, discreción y...» Dudó de nuevo, comprensión de las particularidades de esta familia. «Entiendo, señor Antonio. Puedo empezar mañana, si le parece conveniente». «Está bien. Llegue a las 7 de la mañana. Le mostraré la habitación y le explicaré mejor la rutina de la casa». Elena se levantó, cogió su maleta y su bolso. «Muchas gracias por la oportunidad, señor. Estoy segura de que nos llevaremos bien». Después de que ella se fuera, Antonio subió a su despacho y encendió los monitores. Observó a Elena por la cámara externa mientras caminaba hasta la parada de autobús en la esquina. Había algo en su postura, una firmeza serena que contrastaba con la inquietud que él sentía crecer dentro de sí. Esa noche, durante la cena silenciosa con Gabriel, notó que el niño miraba por la ventana hacia el moral con más frecuencia de lo normal, y cuando fue a dar las buenas noches a su hijo, Gabriel susurró algo que lo tomó completamente desprevenido. «Papá, ¿crees que de verdad va a hacer la mermelada?» Antonio se quedó parado en la puerta de 1915, la habitación por unos segundos, intentando procesar el hecho de que Gabriel había iniciado una conversación por su cuenta. «No sé, hijo. ¿Por qué preguntas?» «Porque hace mucho tiempo que nadie hace nada dulce en esta casa». Las palabras de Gabriel resonaron en la mente de Antonio durante toda la noche.
era verdad. Desde que Luisa había muerto, la casa se había convertido en un lugar funcional, frío, donde se atendían las necesidades básicas, pero donde ya no había espacio para pequeños placeres, para sorpresas dulces, para que la vida sucediera de forma espontánea. Mientras intentaba dormir, Antonio se encontró pensando en la forma en que Elena había mirado a Gabriel, sin pena, sin incomodidad, pero también sin indiferencia, como si lo viera realmente, no solo como un niño con una discapacidad o como el hijo traumatizado de un hombre amargado. Lo había visto como Gabriel, pero la experiencia le había enseñado a desconfiar de todo y de todos. ¿Cuántas veces se había dejado engañar por primeras impresiones positivas? ¿Cuántas veces la esperanza se había transformado en decepción? No, no podía permitirse confiar fácilmente de nuevo. Elena Santos sería observada, analizada, puesta a prueba, como todos los demás. Y si había cualquier cosa sospechosa en ella, cualquier indicio de segundas intenciones, sería despedida inmediatamente. Lo que Antonio no sabía, mientras planeaba su vigilancia discreta, era que Elena Santos llevaba en su pequeño bolso de cuero un secreto que lo cambiaría todo. Un secreto que conectaba esa casa, esa familia y ese momento de una forma que ni siquiera ella imaginaba cuando aceptó el trabajo a través de la agencia. Elena llegó a la mañana siguiente, exactamente a las 7, como habían acordado. Antonio la observó por la cámara de la entrada, mientras esperaba pacientemente a que él abriera la puerta. No parecía ansiosa ni impaciente, solo serena, como si estuviera acostumbrada a esperar. Cuando finalmente abrió la puerta, ella lo saludó con un simple «Buenos días, señor Antonio», y entró cargando la misma maleta pequeña del día anterior. «Le mostraré primero su habitación», dijo él, conduciéndola por los pasillos hasta la parte trasera de la casa. La habitación de los empleados era sencilla pero cómoda, con una cama individual, un armario pequeño, un escritorio y una ventana que daba al jardín lateral de la casa. «El baño está ahí al lado. Puede organizar sus cosas ahora. Después hablamos de la rutina». Elena depositó la maleta sobre la cama y miró a su alrededor. «Es perfecto, señor. Muchas gracias». Gabriel todavía está durmiendo. No suele despertarse antes de las 8:30. La fisioterapeuta llega a las 9. Puede empezar preparando el desayuno. En la cocina hay una lista con sus preferencias, aunque últimamente come muy poco. Puedo echar un vistazo a lo que hay en la despensa. A veces, una presentación diferente despierta el apetito. Antonio la condujo hasta la amplia cocina, toda equipada con electrodomésticos modernos que hacía meses que no se utilizaban en su capacidad total. La nevera estaba organizada con artículos básicos y la despensa contenía productos prácticos y poco variados. Elena abrió algunos armarios discretamente, observando lo que había disponible. ¿Me permite hacer algunas compras complementarias? Nada exagerado, solo algunos ingredientes que pueden hacer las comidas más atractivas. Haga una lista. Yo autorizo las compras. Antonio se retiró al despacho, pero dejó la puerta entreabierta. Desde allí, podía observar a Elena a través de una de las cámaras instaladas en la cocina. La vio moverse por la cocina con familiaridad, pero sin invadir ni reorganizar nada drásticamente. Simplemente observaba, tocaba los utensilios con cuidado, abría y cerraba los armarios como si estuviera memorizando dónde estaba cada cosa. Había algo casi reverente en la forma en que manejaba los objetos de la casa. A las 8:40, Elena subió discretamente a la habitación de Gabriel y llamó suavemente a la puerta. «Gabriel, soy Elena. ¿Puedo entrar?» «Puedes». Llegó la respuesta bajita desde dentro de la habitación. Abrió la puerta y encontró al niño ya despierto, sentado en la cama, mirando por la ventana. Todavía no había intentado pasarse a la silla de ruedas. «Buenos días, ¿has dormido bien?» Gabriel se encogió de hombros, un gesto que se había convertido en su respuesta estándar para casi todo. «Estoy preparando el desayuno. ¿Tienes alguna preferencia especial para hoy?» «Da igual», murmuró él. Elena se acercó a la ventana
y miró en la misma dirección que Gabriel. El moral está aún más cargado hoy. Creo que si no lo recogemos pronto, los pajaritos se lo van a comer todo. Gabriel la miró con un interés discreto. ¿De verdad sabes hacer mermelada? Sí que sé. Mi abuela me enseñó cuando era pequeña. Decía que cada fruta tiene su secreto para convertirse en una mermelada perfecta. La mora es especial porque es dulce, pero tiene un punto ácido que lo equilibra todo. ¿Y cuál es el secreto de la mora? Elena sonrió. Era la primera pregunta que Gabriel hacía por curiosidad genuina, no solo por educación. El secreto es no tener prisa. La mora necesita tiempo para soltar todo su sabor, y necesita cariño. Mi abuela siempre decía que quien hace mermelada enfadado, hace mermelada amarga. Gabriel casi sonrió. Casi. ¿Quieres ayudarme a elegir las mejores frutas después del desayuno? Tú conoces este árbol mejor que yo. No puedo, no consigo. Gabriel señaló sus propias piernas. No hay problema. Puedes orientarme, desde aquí arriba. Yo las recojo y tú me dices si estoy cogiendo las correctas. ¿Qué te parece? Gabriel asintió, y por primera vez en mucho tiempo, Antonio lo vio mostrar algo parecido a la expectación. Elena ayudó a Gabriel con el traspaso a la silla de ruedas, un proceso que condujo con naturalidad y eficiencia, sin hacer que pareciera una tarea complicada. Bajaron juntos a la cocina, donde ella había preparado un desayuno sencillo, pero presentado de forma diferente a la habitual. En lugar del plato común, había usado una fuente de colores que encontró en el armario y que hacía mucho que no se utilizaba. El pan estaba caliente y cortado en rebanadas, la mermelada de fresa dispuesta en un pequeño tarro de cristal con una cucharita y el zumo de naranja servido en un vaso alto con unas gotas de limón. «Qué diferente», comentó Gabriel observando la mesa. «A veces comemos más cuando la comida parece especial, ¿no crees?» Gabriel comió más esa mañana de lo que había comido en cualquier desayuno en las últimas semanas. Antonio observaba todo por los monitores, intentando entender cómo cambios tan simples podían tener un impacto tan grande. Cuando la fisioterapeuta Marina llegó, Elena se presentó educadamente y preguntó si había algo específico que pudiera hacer para apoyar el trabajo de rehabilitación. Marina, una mujer experimentada de unos 50 años, se sorprendió con la pregunta. «Generalmente los cuidadores no se interesan mucho por la fisioterapia», comentó ella después durante la sesión con Gabriel. «Cada profesional tiene su importancia en la recuperación», respondió Elena. «Me gustaría entender mejor para poder complementar su trabajo». Marina explicó brevemente los ejercicios que Gabriel hacía y mencionó que una de las dificultades era mantener al niño motivado. Es muy inteligente, pero está desanimado. A veces parece que ni siquiera quiere mejorar. Quizás solo necesite un motivo para querer, dijo Elena observando a Gabriel esforzarse en un ejercicio de fortalecimiento de los músculos del tronco. Durante el almuerzo, Elena sugirió que comieran en el porche trasero, desde donde era posible ver el moral desde un ángulo diferente. Gabriel aceptó, y por primera vez en meses salió de su habitación para comer en otro ambiente. «Desde aquí se ve mejor qué ramas tienen más frutas», dijo Gabriel, señalando diferentes partes del árbol. «Es verdad, tienes muy buen ojo para eso, debes de haberlo heredado de alguien». Gabriel se quedó en silencio por un momento. «Mi madre sabía mucho de plantas. Fue ella quien plantó este árbol». Era la primera vez que mencionaba a Luisa espontáneamente en presencia de alguien que no fuera su padre. «Debió de elegir muy bien el lugar. Mira qué fuerte y lleno de frutos está el árbol. Eso demuestra que fue plantado con mucho amor». Ella decía que las plantas sienten cuando se las cuida con cariño, continuó Gabriel, como si estuviera recordando algo lejano, pero precioso. «Tu madre era sabia. Las plantas realmente sienten eso. Y las personas también». Gabriel miró a Elena con una expresión que ella no pudo descifrar completamente. Había curiosidad, pero también una tristeza profunda, como si quisiera creer en lo que ella decía, pero tuviera miedo de permitirse sentir esperanza de nuevo. Después del almuerzo, fueron al jardín.
Elena cogió una pequeña escalera que encontró en el cobertizo del fondo y, siguiendo las indicaciones de Gabriel desde el porche, comenzó a recoger las moras. El niño se animaba con cada fruto que ella elegía correctamente, e incluso se rió cuando ella resbaló ligeramente de la escalera, sin hacerse daño. «¿Estás bien?», preguntó él, genuinamente preocupado. «Estoy estupenda, pero creo que tus indicaciones son mejores que mi habilidad con las escaleras», rió Elena. Antonio observaba la escena desde su despacho, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar. Hacía meses que no oía a Gabriel reír. Hacía meses que no lo veía interesado en nada. Pero allí estaba, implicado, participativo, casi feliz. Por la tarde, mientras Elena organizaba las moras para hacer la mermelada, Gabriel permaneció en la cocina, observando cada paso del proceso. Ella le explicaba lo que estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo, y le pedía su opinión sobre pequeños detalles. «¿El azúcar debe ser esta cantidad o crees que puede ser un poco menos?» «Creo que menos. Mi madre siempre decía que la fruta buena no necesita mucho azúcar». Tu madre tenía toda la razón. Mientras la mermelada se cocinaba lentamente a fuego bajo, Elena y Gabriel conversaron sobre otras recetas, sobre las plantas del jardín, sobre libros que a él le gustaba leer. Antonio se dio cuenta de que era la conversación más larga que su hijo había mantenido con cualquier persona desde el accidente. Cuando el profesor Rodrigo llegó para la clase de la tarde, Gabriel estaba visiblemente más animado. La clase, que generalmente era una lucha para mantener su atención, transcurrió de forma sorprendentemente productiva. «No sé qué ha pasado, pero Gabriel está diferente hoy», comentó Rodrigo a Elena cuando la clase terminó. «Más presente, más participativo». «A veces solo necesitamos una cosa pequeña para recordarnos que la vida puede tener sabores buenos», respondió ella, removiendo la mermelada que estaba en su punto ideal. Al final de la tarde, Elena sirvió la mermelada aún tibia con pan recién hecho para que Gabriel la probara. El niño la probó con cautela al principio, pero después esbozó una sonrisa genuina. «Está deliciosa. Realmente tiene un sabor diferente. ¿Quieres ofrecerle un poco a tu padre? Estoy segura de que le gustaría». Gabriel dudó. Hacía meses que no tomaba la iniciativa para interactuar con Antonio más allá de lo necesario, pero algo esa tarde había despertado en él un deseo de compartir. «¡Papá!», gritó desde la cocina. «¿Puedes venir?». Antonio bajó las escaleras rápidamente, preocupado. «¿Qué pasa, Gabriel? Quiero que pruebes la mermelada que Elena y yo hemos hecho». Antonio miró el tarro de mermelada, el rostro animado de Gabriel, a Elena que observaba discretamente la interacción. Cogió una cuchara, probó la mermelada y sintió, además del sabor dulce y equilibrado, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, el sabor de una casa donde había vida sucediendo. «Está excelente», dijo, y era verdad. «Habéis hecho un gran trabajo». Gabriel irradiaba orgullo. «Elena dijo que tengo buen ojo para elegir frutas, por eso ha quedado tan buena». Esa noche, después de que Gabriel se durmiera, Antonio se quedó solo en la sala, observando el tarro de mermelada sobre la mesa. Una cosa tan simple, pero que había transformado el día entero en la casa. Había risas, había conversación, había vida. Pero cuanto más pensaba en ello, más crecía su desconfianza. ¿Cómo podía alguien ser tan perfecta? ¿Tan naturalmente buena con Gabriel? ¿Tan capaz de despertar en él sentimientos y reacciones que ni los mejores profesionales habían conseguido? Había algo que no encajaba, y Antonio estaba decidido a descubrir qué era. Subió al despacho y encendió los monitores, revisando las grabaciones del día. Observó a Elena cuidadosamente en cada escena, buscando algún detalle que revelara sus verdaderas intenciones. La vio organizando su ropa en la habitación, siempre de forma meticulosa y respetuosa. La vio en la cocina trabajando con eficiencia, pero sin prisa. La vio con Gabriel, paciente, amable, genuinamente interesada en lo que él tenía que decir.
no había nada sospechoso, y eso era exactamente lo que lo dejaba más desconfiado. Antonio abrió el portátil y tecleó su nombre completo en Google. Elena Santos era un nombre común que devolvía miles de resultados. Intentó refinar la búsqueda añadiendo Madrid, Hospital San Lucas, cuidadora. Aparecieron algunos perfiles en redes sociales, pero ninguno que correspondiera claramente a la mujer que estaba durmiendo en la habitación del fondo de su casa. Cogió el teléfono y llamó a la agencia de empleo. Buenas noches, soy Antonio Méndez. Me gustaría confirmar algunas informaciones sobre Elena Santos, a quien ustedes me recomendaron para trabajar en mi casa. Claro, señor Méndez. ¿Algún problema? No exactamente un problema. Solo me gustaría verificar sus referencias más detalladamente, principalmente sobre su trabajo en el Hospital San Lucas. Un momento, por favor. Antonio esperó, tamborileando los dedos sobre la mesa, observando por la cámara a Elena durmiendo tranquilamente en su habitación. Señor Méndez, hemos comprobado aquí y toda la información es correcta. Trabajó como auxiliar de enfermería en el Hospital San Lucas durante 4 años, saliendo en 2020. Las referencias de las familias anteriores también son excelentes. ¿Puedo preguntar si hay alguna preocupación específica? No, gracias. Solo confirmando. Antonio colgó, pero la sensación de incomodidad permanecía. No era que hubiera algo malo con Elena, era que había algo demasiado bueno. Y después de 3 años viviendo en constante vigilancia y sospecha, había perdido la capacidad de creer que las cosas buenas pudieran simplemente suceder. Pero mientras rumiaba sus desconfianzas en el despacho, Gabriel dormía pacíficamente en su habitación por primera vez en semanas, soñando con moras y mermeladas, con conversaciones y risas, con la posibilidad de que quizás la vida aún guardara sorpresas dulces. Y en la habitación del fondo, Elena Santos dormía también, pero no sin antes haber escrito unas líneas en un pequeño diario que llevaba siempre consigo. Palabras que, si Antonio las leyera, lo cambiarían todo. Palabras sobre promesas hechas en noches oscuras de hospital, sobre compromisos asumidos con personas que partieron demasiado pronto, sobre la extraña sensación de estar finalmente en el lugar donde siempre supo que debía estar. Pero por ahora, esas palabras permanecían guardadas, esperando el momento adecuado para ser reveladas. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad que Antonio no experimentaba desde hacía años. Gabriel se despertaba más temprano, comía mejor, participaba en las clases con más interés e incluso había vuelto a dibujar. Elena le había sugerido que hiciera un cuaderno de observaciones del moral, registrando los cambios del árbol día tras día. Era un proyecto simple, pero que le había dado al niño un propósito, algo que mirar cada mañana. Antonio observaba todo desde los monitores, documentando cada interacción, cada cambio en el comportamiento de su hijo. Por un lado, se sentía aliviado al ver a Gabriel volviendo a ser un niño. Por otro, una inquietud creciente se apoderaba de él. ¿Cómo podía alguien llegar y en menos de una semana conseguir lo que médicos, psicólogos y terapeutas no habían conseguido en años? Era jueves cuando Elena sugirió algo que tomó tanto a Gabriel como a Antonio por sorpresa. «Gabriel, ¿has pensado alguna vez en salir un poco de casa? ¿Dar una vuelta por el barrio?» El niño dejó de dibujar y la miró con una mezcla de interés y miedo. ¿Salir? Nada muy lejos, solo un paseo por la calle, quizás hasta la plaza que vi cerca. ¿Qué te parece? Gabriel miró automáticamente a la cámara en la esquina de la habitación como si estuviera pidiendo permiso silencioso a su padre. Hacía más de 1 año que no salía de casa para nada que no fueran consultas médicas. Yo no sé si mi padre me deja. ¿Vamos a preguntarle? En el despacho, Antonio sintió que el corazón se le aceleraba. Salir de casa significaba salir de la zona controlada, lejos de las cámaras, lejos de su vigilancia constante. Significaba confiar en Elena con el bien más preciado que le quedaba. Unos minutos después, Elena llamó a la puerta del despacho. «Señor Antonio, ¿puedo hablar con usted?»
La recibió intentando aparentar calma. Claro. ¿Qué ocurre? He hablado con Gabriel sobre la posibilidad de dar pequeños paseos por el barrio. Creo que sería beneficioso para él tener un poco más de contacto con el mundo exterior, pero, por supuesto, solo con su autorización. Antonio se quedó en silencio por unos segundos, procesando la petición. Gabriel no sale de casa desde hace mucho tiempo. Él se siente inseguro en lugares públicos. Entiendo perfectamente. Podemos empezar muy despacio, solo hasta la acera de enfrente hoy, mañana quizás hasta la esquina, y gradualmente aumentar la distancia, siempre respetando su ritmo. ¿Y si pasa algo? ¿Si se siente mal? Sí, Elena lo interrumpió amablemente. Señor Antonio, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Tiene miedo de que le pase algo a Gabriel o tiene miedo de perderlo de vista? La pregunta golpeó a Antonio como un puñetazo. Se quedó sin respuesta por un momento, porque sabía que ella había tocado el quid de la cuestión. No era solo sobre la seguridad de Gabriel, era sobre su propio miedo paralizante de no tener control sobre cada segundo de la vida de su hijo. Yo solo necesito saber dónde está todo el tiempo. ¿Y si llevo mi móvil y le llamo cada 5 minutos? ¿O si vamos solo hasta donde usted pueda vernos desde la ventana? Había algo en la forma en que hablaba que desarmaba sus defensas. No era condescendencia ni presión. Era comprensión genuina de sus miedos, combinada con una firmeza amable sobre lo que era mejor para Gabriel. Está bien, cedió finalmente, pero solo hasta donde pueda verlos desde la ventana de la sala. Perfecto. Gracias, señor Antonio. Cuando Elena le contó a Gabriel que su padre había autorizado el paseo, el rostro del niño se iluminó de una forma que Antonio no veía desde hacía años. Bajaron juntos al jardín delantero, Gabriel en su silla de ruedas, y Elena caminando a su lado, empujándolo despacio por el camino de piedras. Desde la ventana de la sala, Antonio los observaba, las manos sudorosas, el corazón disparado. Verlos allí fuera, aunque fuera a solo 20 metros de la puerta de casa, despertaba en él un pánico que luchaba por controlar. Pero al mismo tiempo, observar el rostro radiante de Gabriel, oír su voz animada conversando con Elena sobre las plantas del jardín vecino, sobre los coches que pasaban, sobre el perro que les ladró amigablemente, hizo que algo se moviera en su pecho. Estuvieron fuera solo 15 minutos, pero cuando volvieron Gabriel estaba transformado. Tenía color en las mejillas, brillo en los ojos, energía en la voz. «Papá, ¿has visto cuántas acacias amarillas hay en nuestra calle? Elena dice que pronto florecerán, y el señor Joaquín de la Casa Azul me ha saludado desde la ventana». Antonio no sabía que el vecino se acordaba de Gabriel, ni que lo observaba con cariño desde esa ventana. Había tanto del mundo que se había perdido al encerrarse a sí mismo y a su hijo dentro de casa. Esa noche, después de que Gabriel se durmiera hablando animadamente sobre el paseo del día siguiente, Antonio decidió que necesitaba investigar a Elena más profundamente. Había algo en ella que no encajaba, y necesitaba descubrir qué era. Esperó hasta estar seguro de que ella estaba durmiendo y bajó silenciosamente a la habitación del fondo. La puerta no estaba cerrada con llave, otro indicio de que no tenía nada que ocultar o era demasiado inteligente para despertar sospechas. La habitación estaba ordenada meticulosamente. La ropa doblada con precisión en el armario, una pequeña estantería improvisada con algunos libros, un vaso de agua en la mesita de noche. Todo, muy simple, muy normal. Antonio abrió el cajón del escritorio. Dentro, algunos papeles personales, documentos, una cartilla de vacunación. Nada sospechoso. Abrió el armario y examinó los bolsillos de la ropa. Tampoco nada. Estaba a punto de rendirse cuando notó el bolso de cuero marrón colgado en el respaldo de la silla. Era el mismo bolso que llevaba cuando llegó. Dudó por un momento. Revolver las pertenencias personales de alguien era una violación que sabía que estaba mal. Pero el miedo era más fuerte que la conciencia moral. Abrió el bolso cuidadosamente. Dentro los artículos habituales, una cartera, llaves, algunos medicamentos básicos, un peine, una pequeña Biblia
y en el fondo una cajita de madera pequeña, del tamaño de la palma de la mano. Antonio la cogió y la abrió despacio. Dentro había un medallón dorado y un trozo de papel cuidadosamente doblado. Cogió primero el medallón. Era delicado, antiguo, y dentro había una foto pequeña. Se le cortó la respiración. Era una foto de Elena, pero mucho más joven, quizás 10 años más joven. Y a su lado, sonriendo, estaba Luisa. Las manos de Antonio temblaron cuando desdobló el papel. La caligrafía era inequívocamente de Luisa, a pesar de la letra temblorosa que indicaba que había sido escrita en condiciones difíciles. Elena, gracias por haberte quedado conmigo durante la noche más difícil de mi vida. Sé que no me conocías, pero tu presencia me dio fuerzas para aguantar hasta el final. Si algún día ya no estoy aquí y encuentras a mi Gabriel, por favor, cuídalo como me cuidaste a mí. Es todo lo que tengo de más preciado en el mundo. ¿Lo prometes? Luisa Méndez, Hospital San Lucas, 15 de marzo de 2022. Antonio se sentó pesadamente en la silla, el papel temblando en sus manos. 15 de marzo de 2022. La noche del accidente. La noche en que Luisa murió después de 3 días en coma en el Hospital San Lucas. La noche en que él no pudo llegar a tiempo porque estaba cuidando de Gabriel, que también estaba ingresado, pero en otra planta. Luisa había muerto sola, o eso pensaba él, pero no estaba sola. Elena estaba allí. Los recuerdos volvieron como una avalancha. Recordaba haber preguntado a los médicos si alguien había estado con Luisa en los últimos momentos. Una enfermera había mencionado brevemente que sí, una auxiliar de enfermería se había quedado con ella, pero en la confusión y el dolor del momento no había pensado en preguntar el nombre o buscar a esa persona para darle las gracias. Elena conocía a Luisa. Había estado con su esposa en los momentos finales. Había hecho una promesa, y ahora estaba allí, cumpliendo esa promesa. Antonio guardó todo de nuevo en la cajita, cerró el bolso y salió de la habitación como un sonámbulo. Subió a su propia habitación y se quedó sentado en la cama, intentando procesar lo que había descubierto. Elena no era una empleada cualquiera que había llegado por casualidad a su vida. Había venido con un propósito específico, para cumplir una promesa hecha a una mujer moribunda, para cuidar de Gabriel. Pero, ¿por qué no le había contado la verdad desde el principio? ¿Por qué había ocultado su conexión con Luisa? Y más importante, ¿qué más sabía ella sobre esa noche que él no sabía? Durante el resto de la noche, Antonio no pudo dormir. Revivía mentalmente cada interacción que había tenido con Elena, cada momento que ella había pasado con Gabriel, cada palabra que había dicho. Ahora todo parecía diferente, cargado de un significado que no había percibido antes. A la mañana siguiente, Elena apareció en la cocina a la hora de siempre, preparó el desayuno como siempre, saludó a Gabriel con el mismo cariño de siempre. Pero Antonio la observaba con otros ojos, buscando señales de la verdad que ahora conocía. Durante el desayuno, Gabriel contó animadamente sobre el sueño que había tenido con acacias amarillas en flor, y Elena lo escuchaba con interés genuino, haciendo preguntas, riendo de sus descripciones creativas. Antonio notó cómo lo miraba. No era solo cariño profesional. Había algo más profundo allí, casi maternal. «Gabriel», dijo Elena cuando terminaron de comer, «¿qué tal si hoy vamos hasta la esquina? Tu padre dijo que podemos ir un poquito más lejos». «¿En serio?» Gabriel miró a su padre con expectación. Antonio asintió, todavía intentando organizar sus pensamientos. «Pero su móvil tiene que estar siempre encendido». «Claro, papá». Mientras Elena ayudaba a Gabriel a prepararse para el paseo, Antonio subió al despacho y cogió el teléfono. Marcó el número del Hospital San Lucas. «Me gustaría hablar con alguien que pueda darme información sobre empleados que trabajaron ahí entre 2018 y 2022», dijo cuando le atendieron. Después de ser transferido varias veces, consiguió hablar con la supervisora del Departamento de Recursos Humanos. «Elena Santos, déjeme verificar. Sí, trabajó aquí como auxiliar de enfermería. Empleada ejemplar,
muy querida por los pacientes y familiares. Se fue en 2022 para atender asuntos personales. ¿Puedo preguntar el motivo de su interés? Ella está trabajando en mi casa ahora. Solo quería confirmar las referencias. Puede estar tranquilo. Elena es una de las personas más dedicadas que ha trabajado aquí. Siempre iba más allá de lo esperado para garantizar que los pacientes se sintieran acogidos, especialmente aquellos que no tenían familia cerca. Antonio colgó con más preguntas que respuestas. Elena era real, su historia era verdadera, su dedicación era genuina, pero todavía no entendía por qué no le había contado sobre su conexión con Luisa. Observó por la ventana a Elena y Gabriel en la acera, conversando animadamente con doña María de la panadería, que había salido específicamente para saludar a Gabriel. El niño reía, gesticulaba, parecía un chico normal, teniendo una mañana normal en un mundo normal. Cuando volvieron del paseo, Gabriel estaba radiante. «Papá, doña María dijo que siempre me veía por la ventana y se preocupaba por mí, y el señor Joaquín bajó a hablar con nosotros, dijo que puede enseñarme a jugar a las damas si quiero». Antonio observó a Elena durante el relato de Gabriel. Ella sonreía, pero había algo en sus ojos, no exactamente tristeza, sino una melancolía profunda, como si estuviera viviendo algo que era a la vez maravilloso y doloroso. Por la tarde, cuando Gabriel estaba en clase con el profesor Rodrigo, Antonio bajó a la cocina donde Elena preparaba el almuerzo. «Elena, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro, señor Antonio. ¿Ha trabajado en hospitales antes de empezar como cuidadora particular?» Elena dejó de remover la comida y lo miró directamente. «Sí, trabajé como auxiliar de enfermería durante varios años». «¿En qué hospital?» «En el San Lucas». «¿Por qué pregunta?» «Solo curiosidad. Debió de ser un trabajo difícil». «Lo era, pero también muy gratificante. Hay momentos en la vida de las personas en los que necesitan saber que no están solas. El hospital es uno de esos lugares». Había algo en la forma en que dijo esas palabras que le confirmó a Antonio que ella sabía exactamente de lo que estaba hablando. Y más, que ella había estado allí, en ese lugar, en ese momento crucial de su vida. «Elena», dijo él con la voz ligeramente temblorosa, «¿hay algo que le gustaría contarme sobre cómo supo de la vacante de trabajo aquí en casa?» Elena lo observó por un largo momento, como si estuviera evaluando si era el momento adecuado para la verdad. «Señor Antonio», dijo finalmente, «hay cosas que suceden en nuestras vidas que no podemos explicar lógicamente. A veces somos guiados hacia donde necesitamos estar, incluso cuando no entendemos por qué». «Eso no responde a mi pregunta». «No, no responde, pero quizás sea la única respuesta que puedo dar ahora». Antonio sintió una frustración creciente, pero antes de que pudiera insistir, Gabriel gritó desde la sala: «¡Elena, Elena! ¡Ven a ver el dibujo que he hecho de nuestro paseo!». Ella le sonrió a Antonio, una expresión que mezclaba una petición de disculpas con determinación, y fue a atender a Gabriel. Esa noche, Antonio tomó una decisión. Al día siguiente, confrontaría a Elena directamente sobre el medallón, sobre la promesa, sobre Luisa. Necesitaba la verdad completa, aunque eso significara perderla, porque se dio cuenta con un nudo en el corazón. La idea de perder a Elena ahora era casi tan aterradora como indiferente le había sido antes. Gabriel se había apegado a ella, y si era honesto consigo mismo, él también. A la mañana siguiente, Antonio se despertó con una determinación que no sentía desde hacía años. No pudo desayunar, no pudo fingir normalidad. Cuando Elena apareció en la cocina para preparar el desayuno de Gabriel, la interceptó. «Tenemos que hablar», dijo sin rodeos. «Ahora». Elena lo miró y percibió inmediatamente que algo había cambiado. Había una intensidad en su mirada que no estaba allí el día anterior, una urgencia que reconoció como la de alguien que había descubierto algo importante. «Gabriel todavía está durmiendo», dijo ella calmadamente. «Podemos hablar en la sala». Se dirigieron a la sala de estar en silencio. Antonio cerró la puerta detrás de sí y se giró hacia Elena, que permanecía de pie,
con las manos cruzadas frente al cuerpo, esperando. «Lo sé», dijo él simplemente. «¿Sabe el qué, señor Antonio? Sé lo de Luisa, sé lo del hospital, sé lo de la promesa». El rostro de Elena no demostró sorpresa, solo una resignación tranquila, como si hubiera estado esperando este momento desde que llegó a la casa. «¿Cómo lo ha descubierto?» «¿Eso importa?» Su voz estaba cargada de emoción contenida. «Lo que importa es que me mintió, que está aquí bajo un pretexto falso, que ha invadido mi casa, la vida de mi hijo, basándose en una promesa que nunca pedí que se hiciera». Elena permaneció tranquila ante su explosión. «Tiene derecho a su enfado». «¿Derecho a mi enfado?». Antonio rió, pero era una risa amarga. «Ha jugado con los sentimientos de un niño traumatizado. Hizo que Gabriel se apegara a usted sin tener la decencia de contar la verdad. ¿Y ahora quiere hablar de mis derechos?». «Gabriel no sabe nada de la promesa», dijo Elena suavemente, «y todo lo que siente por mí es genuino, no está basado en ninguna mentira. Pero está basado en una farsa. No está aquí porque se preocupe por nosotros. Está aquí por culpa, por una promesa hecha a una mujer muerta». «Está usted equivocado». La firmeza en su voz lo tomó desprevenido. «¿Equivocado cómo?». Elena se dirigió hasta la ventana y se quedó mirando el jardín donde Gabriel y ella habían recogido moras unos días antes. Cuando habló, su voz estaba cargada de una emoción que había mantenido guardada hasta entonces. «Yo no conocía a su esposa antes de esa noche, señor Antonio. Ingresó en el hospital en estado gravísimo y yo estaba de guardia en urgencias. Cuando me asignaron para acompañarla durante la noche, pensé que sería otra guardia difícil, otra familia destrozada de la que sería testigo». Se giró para encararlo. Pero su esposa era especial, incluso en medio del dolor, incluso sabiendo que se estaba muriendo, solo hablaba de ustedes dos, de lo inteligente que era Gabriel, de cómo le gustaba observar las plantas del jardín, de cómo usted se había convertido en un padre maravilloso, a pesar de haber perdido a sus propios padres muy joven. Antonio sintió un nudo en el pecho. Luisa realmente conocía sus secretos más profundos, sus inseguridades sobre ser un buen padre. Me contó sobre el moral que había plantado para Gabriel, sobre cómo quería que él creciera conectado con la naturaleza, sobre los sueños que tenía para el futuro de ustedes. Elena hizo una pausa con los ojos llorosos y después me pidió que rezara con ella, no porque fuera demasiado religiosa, sino porque tenía miedo de dejarlos a ustedes dos solos, miedo de que Gabriel no pudiera superar el accidente, miedo de que usted se perdiera en el dolor. ¿Ella dijo eso? Lo dijo, y me hizo prometer que si algún día podía intentaría ayudar, no por obligación, sino porque había tocado mi corazón de una forma que no esperaba, porque esa noche, cuidándola, sentí que estaba cuidando de una amiga querida, aunque acabara de conocerla. Elena volvió a acercarse a él. «No vine aquí por culpa, señor Antonio. Vine porque quería cumplir la promesa que le hice a una mujer extraordinaria, y porque, cuando supe a través de la agencia que existía una vacante en la casa de una familia Méndez en La Moraleja, con un niño de 12 años que había pasado por un trauma, mi corazón se disparó. Sabía que tenía que intentarlo». Antonio se sentó pesadamente en el sofá. «¿Por qué no me contó esto desde el principio? Porque me habría echado inmediatamente». Se sentó en el sillón frente a él. «Usted no confía en nadie, y con razón. Perdió a la persona más importante de su vida y casi pierde a su hijo. Si yo hubiera llegado aquí diciendo que conocía a Luisa, que estuve con ella cuando murió, usted habría pensado que era una oportunista queriendo aprovecharse de la situación». Tenía razón y Antonio lo sabía. Si Elena hubiera contado la verdad el primer día, él jamás la habría dejado entrar en casa. «Pero mentí solo sobre cómo supe de la vacante», continuó Elena. «Todo lo demás fue verdad. Mi cariño por Gabriel es real. Mi deseo de verlo bien es genuino. Lo que siento por esta familia no tiene nada que ver con la obligación». «¿Qué siente por esta familia?». La pregunta salió más vulnerable de lo que Antonio había pretendido. Elena lo miró directamente a los ojos.
Siento que finalmente he encontrado mi lugar, que ustedes dos han llenado un vacío en mi vida que ni siquiera sabía que existía. Gabriel me ha enseñado que todavía puedo marcar la diferencia en la vida de alguien, y usted, dudo, usted me ha mostrado que todavía hay esperanza para los corazones rotos. Antonio se quedó en silencio por un largo tiempo, procesando todo lo que había oído. Cuénteme sobre esa noche. Todo. Necesito saber. Elena respiró hondo. Su esposa llegó al hospital sobre las 10 de la noche. Los médicos hicieron de todo, pero las heridas eran demasiado graves. Alrededor de la medianoche, me dijeron que ya no había nada que hacer médicamente, que era cuestión de tiempo. Preguntaron si tenía familia, y les dije que el marido estaba en el hospital con el hijo, que también se había herido en el accidente. ¿Sabía que yo estaba aquí? Lo sabía, y sabía que usted estaba pasando por un momento imposible, teniendo que elegir entre quedarse con ella o con Gabriel. Así que decidí quedarme. No podía dejar que muriera sola. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Antonio. Recordaba esa noche terrible, a los médicos diciendo que Gabriel se había estabilizado, pero necesitaba seguimiento constante, tener que elegir entre los dos amores de su vida. Luisa se despertó sobre las 2 de la mañana, continuó Elena. Estaba lúcida pero débil. Preguntó por ustedes y le dije que estaban bien, que Gabriel se iba a recuperar. Ella sonrió y dijo que sabía que estaba mintiendo sobre su estado, pero que agradecía que intentara ahorrarle el sufrimiento. Dijo que siempre supo que era fuerte, pero que en ese momento tenía miedo. ¿De qué tenía miedo? De partir sin estar segura de que ustedes estarían bien. Dijo que usted era un hombre bueno, pero que tenía tendencia a cerrarse en sí mismo cuando sufría. Tenía miedo de que se aislara del mundo y se llevara a Gabriel con usted. Fue entonces cuando me pidió que prometiera cuidarlos si algún día tenía la oportunidad. Elena se secó sus propias lágrimas. Pasamos las últimas horas hablando de ustedes. Me describió cada rincón de esta casa, cada planta del jardín, cada particularidad de Gabriel. Me contó cómo se ponía usted nervioso cuando Gabriel subía muy alto al moral, cómo se sentía orgulloso cuando Gabriel hacía preguntas inteligentes sobre los libros que leían juntos. Me contó que solían hacer picnics en el porche los domingos por la mañana. Antonio sollozó. Realmente hacían picnics en el porche. Era una tradición que se había perdido por completo después del accidente. Sobre las 5 de la mañana me pidió que le cogiera la mano. Dijo que ya no aguantaba el dolor, pero que se sentía en paz sabiendo que había alguien allí. Murió unas horas después durmiendo. No sufrió, y no estaba sola. Los dos se quedaron en silencio durante varios minutos, absorbiendo el peso de esa revelación. Antonio lloraba abiertamente, sintiendo una mezcla de gratitud y dolor que no sabía que era posible experimentar simultáneamente. «Gracias», dijo finalmente. «Gracias por haber estado con ella. Gracias por no haberla dejado morir sola. Yo he cargado con esa culpa durante 3 años. Usted no tenía ninguna culpa. Estaba donde tenía que estar, cuidando de su hijo. Luisa lo sabía y no guardaba rencor. Solo quería asegurarse de que estarían bien. ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora?» Elena se levantó. «Ahora decide usted. Si quiere que me vaya, lo entiendo. Ya he cumplido mi promesa. Gabriel está bien. Está volviendo a vivir. Usted también. Mi trabajo aquí puede haber terminado. ¿Quiere irse?» «No». La respuesta fue inmediata y sincera. «No quiero. Pero entiendo si usted no puede verme aquí sabiendo todo. Entiendo si es demasiado doloroso». Antonio se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera podía ver a Gabriel despertándose, estirándose en la cama, probablemente preparándose para otro día lleno de descubrimientos y sonrisas. Un día que solo era posible gracias a la mujer que estaba allí en la sala con él. «¿Sabe qué es lo más irónico?», dijo él sin volverse. «Pasé 3 años con miedo de confiar en cualquier persona. Instalé cámaras por todas partes. Investigué a cada empleado que pisó esta casa. Viví en constante sospecha.
y la persona en la que más debería haber confiado llegó a mí a través de una mentira. No fue una mentira, señor Antonio. Fue protección, protección para todos nosotros. Se giró hacia ella. Elena, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Tiene familia? ¿Hijos? ¿Alguien que la espere en otro lugar? Elena sonrió tristemente. No, siempre he estado sola. Por eso pude dedicarme tanto al trabajo en el hospital. Por eso pude aceptar turnos difíciles, pasar noches enteras con pacientes que no tenían a nadie. Y por eso pude venir aquí y entregarme completamente al cuidado de ustedes. Entonces quédese, dijo él, sorprendiéndose a sí mismo con la rapidez de la decisión. No como una empleada cumpliendo una promesa. Quédese como familia. Elena lo miró sin entender completamente. ¿Cómo familia? Gabriel la necesita, y yo también la necesito. Ya no sé cómo es vivir sin usted aquí. No quiero más cámaras, no quiero más vigilancia, no quiero más miedo. Quiero confianza, quiero vida. Quiero que esta casa vuelva a ser un hogar. En ese momento, oyeron a Gabriel gritar desde el piso de arriba. «Elena, ¿dónde estás? Hoy es día de ir a la plaza». Elena sonrió, esa sonrisa que se había vuelto tan familiar y querida. «Está esperando». «Estamos esperando», corrigió Antonio. «Vaya, cuídense el uno al otro, yo voy a quitar las cámaras». Elena se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. «¿Señor Antonio?» «Puede llamarme Antonio, sin el señor». «Antonio», sonrió ella. Luisa estaría orgullosa de ver al hombre en que se ha convertido hoy. Después de que ella se fuera, Antonio se quedó solo en la sala por unos minutos. Luego subió al despacho y por primera vez en 3 años apagó los monitores de seguridad. Uno por uno, fue desconectando las cámaras, guardando los equipos, desmontando el sistema de vigilancia que había creado para proteger a su familia, pero que había acabado aprisionándolos a todos. Cuando terminó, bajó y encontró a Gabriel y a Elena en la cocina, planeando el paseo a la plaza. Gabriel estaba emocionado, contando sobre un libro que quería llevar para leer debajo de los árboles. «Papá», exclamó Gabriel cuando lo vio. «Elena dice que podemos hacer un picnic en la plaza, igual que los que hacíamos en el porche con mamá». Antonio miró a Elena, que había sugerido justamente una de las tradiciones familiares que Luisa le había contado esa noche en el hospital. Ella sonrió discretamente, y él entendió que aquello era otro regalo que Luisa les había dejado a través de ella. «¿Qué tal si voy con ustedes hoy?», sugirió Antonio. Gabriel abrió los ojos como platos. «¿En serio? ¿Vas a salir de casa?». Hacía más de un año que Antonio no salía de casa para nada que no fueran necesidades médicas o urgencias. «En serio. Creo que ya es hora». El paseo a la plaza fue una revelación. Gabriel le presentó a su padre a los vecinos que había conocido en los últimos días, le mostró los árboles que había observado, le contó historias sobre cada descubrimiento que había hecho, y Antonio se dio cuenta de cuánto del mundo se había perdido al encerrarse en casa. En la plaza, extendieron una manta debajo de un árbol frondoso e hicieron el picnic que Gabriel había pedido. Comieron sándwiches que Elena había preparado, bebieron zumo de mora hecho con las frutas que ellos mismos habían recogido, y Gabriel leyó en voz alta fragmentos del libro que había llevado. «Papá», dijo Gabriel en un momento, «¿estás llorando?». Antonio se tocó la cara y se dio cuenta de que sí, estaba llorando. Pero no era tristeza, era alivio, gratitud, felicidad pura de estar allí en ese momento, con las 2 personas que más amaba en el mundo. «Estoy llorando de felicidad, hijo». «Yo también estoy feliz», dijo Gabriel, acurrucándose más cerca de su padre. «Creo que mamá estaría feliz de vernos aquí». Elena, que observaba la escena en silencio, murmuró bajito: «Está feliz, estoy segura». Cuando volvieron a casa al final de la tarde, Antonio tomó otra decisión. Reunió a Gabriel y a Elena en la sala e hizo un anuncio. «Quiero hacer algunos cambios en esta casa. Primero, ya no hay cámaras. Segundo, aquí ya no hay una empleada. Elena, si quieres ahora eres parte de esta familia, oficialmente.
Gabriel saltó de la silla de ruedas y abrazó a Elena con una fuerza que ella no esperaba. ¿Es verdad? ¿Te vas a quedar para siempre? Si ustedes me quieren, dijo ella, abrazando al niño. ¡Te queremos!, gritaron Gabriel y Antonio al mismo tiempo, provocando las risas de todos. Esa noche, por primera vez en 3 años, Antonio no subió al despacho para monitorizar la casa. En su lugar, se quedó en la sala con Gabriel y Elena viendo una película, comiendo palomitas, riendo, conversando, siendo una familia. Cuando Gabriel se fue a dormir, abrazó a Elena y susurró: «Gracias por haber vuelto a nuestra vida». «¿Vuelto?», preguntó ella curiosa. «Sí, estoy seguro de que ya formabas parte de nuestra familia. Solo tardaste un poco en llegar hasta aquí». Después de que Gabriel subiera, Antonio y Elena se quedaron solos en la sala. Había algo que todavía necesitaba decir. «Elena, sobre esa noche, sobre Luisa, quiero que sepas que ya no necesitas cargar con el peso de esa promesa. Ya has hecho mucho más de lo que se podría esperar. Si te quedas aquí ahora que, sea porque quieres, no porque te sientas obligada». «Antonio», dijo ella suavemente, «¿puedo contarte un secreto?» «Claro. La promesa que le hice a Luisa no fue lo que me trajo hasta aquí. Fue lo que me dio el valor para venir. Yo ya quería estar aquí incluso antes de saber de ustedes. Solo estaba esperando encontrar a mi familia. Y ahora la he encontrado». Se quedaron en silencio por un momento, absorbiendo el significado de esas palabras. «Entonces, bienvenida a la familia Santos Méndez», dijo Antonio sonriendo. «O sería Méndez Santos». «¿Qué tal simplemente familia?», sugirió Elena. En los meses que siguieron, la casa de la Moraleja se transformó completamente. Había música en los pasillos, risas en la cocina, conversaciones en el porche. Gabriel volvió a estudiar presencialmente, hizo nuevos amigos, empezó clases de natación adaptada. Antonio volvió a trabajar con placer, expandió la empresa, comenzó a salir a reuniones de negocios y sociales. Y Elena floreció como la jardinera que Luisa había sido. Cuidaba de las plantas, cocinaba platos deliciosos, organizaba la casa con cariño y principalmente cuidaba de los corazones de esa familia con la dedicación de quien finalmente había encontrado su lugar en el mundo. 1 año después, en una tarde de domingo, estaban haciendo su picnic semanal en el porche cuando Gabriel hizo un dibujo especial. Era un retrato de la familia, él, Antonio y Elena, todos sonriendo debajo del moral. Pero en el cielo había dibujado una estrella brillante. «¿Quién es la estrella?», preguntó Elena. «Es mamá», dijo Gabriel con naturalidad. «Ella siempre nos está cuidando desde allá arriba, pero ahora ya no tiene que preocuparse, porque tú estás aquí cuidándonos aquí abajo». Antonio y Elena se miraron por encima de la cabeza de Gabriel, compartiendo un momento de profunda comprensión. Luisa lo había conseguido. Su última promesa se había cumplido. Su familia estaba completa de nuevo, diferente a antes, pero entera. Esa noche, Antonio encontró a Elena en la cocina, preparando la mermelada semanal de moras que se había convertido en tradición en la casa. «Elena», dijo él, «¿puedo preguntar una cosa?» «Siempre. ¿Crees que las personas que se han ido todavía pueden cuidarnos?» Elena sonrió, removiendo la mermelada lentamente. «Creo que el amor verdadero nunca muere, Antonio. Y creo que Luisa sigue cuidando de ustedes a través de cada persona que se cruza en su camino con la intención de hacer el bien. Ella solo me usó como instrumento». «¿Entonces crees que ella lo sabía? ¿Que de alguna forma orquestó todo esto?» «Creo que las madres siempre saben lo que es mejor para sus hijos, y Luisa sabía que Gabriel necesitaba una madre del corazón y que tú necesitabas aprender a confiar de nuevo. ¿Y tú? ¿Qué necesitabas tú?» Elena dejó de remover la mermelada y lo miró con esa sonrisa serena que se había convertido en su seña de identidad. «Yo necesitaba una familia, y encontré la mía». Queridos oyentes, esperamos que la historia de Antonio, Gabriel y Elena haya tocado profundamente sus corazones. Si se han emocionado con este viaje de dolor, sanación y reinicio, si han sentido la fuerza del amor que trasciende incluso la muerte,
Dejen su me gusta en este episodio y suscríbanse a nuestro canal. Comenten aquí abajo qué momento los conmovió más, qué sentimiento despertó esta historia en sus propias vidas. Todos los días traemos narrativas como esta, que exploran los rincones más profundos del alma humana, que nos recuerdan que siempre hay esperanza, siempre hay una segunda oportunidad para el amor. Historias que nos enseñan que a veces los ángeles llegan a nosotros disfrazados de personas comunes, trayendo curación a heridas que pensábamos que eran incurables. No se pierdan nuestro próximo episodio, porque tenemos una nueva historia emocionante esperándolos, un nuevo viaje de transformación y esperanza que sin duda tocará sus corazones.